Las plantas medicinales pueden aliviar el dolor de cabeza, pero la verdad es que hay muchas personas que las usan mal o que utilizan la planta incorrecta o hacen combinaciones extrañas que a veces pueden ser peligrosas. Por eso en este vídeo te voy a enseñar las 10 plantas medicinales que funcionan mejor para el dolor de cabeza y tienen más evidencia de que funcionan. También te explicaré la forma de usarlas y los errores que hay que evitar para no acabar con más dolor de cabeza. Las plantas medicinales que se utilizan para cada tipo de dolor de cabeza. Después hablaré de cada planta medicinal en particular y cómo hace efecto y cómo se usa. En primer lugar tenemos las migrañas, que son dolores de cabeza intensos que pueden ser muy incapacitantes de un lado de la cabeza, son unilaterales y que son pulsátiles, es decir, que es como una pulsación y suelen ir asociados a náuseas, a vómitos, a mucha sensibilidad a la luz, al sonido, y la persona queda como muy incapacitada y tiene que estar, por ejemplo, en una habitación cerrada esperando a que esto se le pase. Para este tipo de dolor de cabeza de tipo preventivo se utiliza el tanaceto y el pentasites, que el pentasites después comentaré que ha de estar libre de unos alcaloides que pueden ser tóxicos para el hígado. Para los ataques agudos, el que se utiliza es el jengibre, sobre todo si hay náuseas. Y como complemento se utiliza otra planta que se llama Grifonia, que sirve para regular la serotonina, que es un neurotransmisor que está en el cerebro, que está relacionado con el estado de ánimo y que se ha demostrado que puede disminuir la intensidad y la recurrencia, es decir, la repetición de las migrañas. En cuanto a la cefalea de tensión, es el dolor de cabeza más frecuente, es en corona y presiona, a veces también en la zona de la nuca, y no es pulsátil, sino que es constante y sigue durante el día. Este dolor de cabeza es el más frecuente y suele estar asociado con estrés, con ansiedad, a veces con contracturas musculares por la zona de la musculatura del cuello, de la cabeza, y se utiliza en primer lugar para una acción rápida la menta, pero no la menta ingerida, sino la menta en forma de aceite esencial que se aplica sobre las sienes o sobre la zona de la nuca. Después tenemos la melisa y la lavanda que se utilizan como ansiolíticos y como relajantes para manejar el estrés. Y después, si hay un insomnio asociado a esta cefalea, se suele utilizar la valeriana, que es lo que ayudará a descansar mejor. Para los dolores de cabeza relacionados con alteraciones vasculares, que son un conjunto de problemas variado, por ejemplo, los dolores de cabeza relacionados con la hipertensión arterial, que no suele dar síntomas, pero a veces la presión arterial en la sangre elevada, hay personas que dicen que notan un dolor de cabeza constante, aunque sea leve. También personas con dolor de cabeza que han tenido algún problema de mala circulación cerebral, incluso la migraña, porque también se debe a un problema vascular, en parte, en el que hay una dilatación de los vasos sanguíneos. En estos casos se suele utilizar el espino blanco, que es útil para regular la presión arterial. También tiene efectos de mejorar de forma leve la circulación en general. Se suele asociar con el romero, que también tiene efectos de mejoría de la circulación vascular, aunque suave el efecto, y también efectos antiinflamatorios suaves. Como alternativa se utiliza también el sauce blanco, que de él procede la aspirina, que es la que se utiliza normalmente para los dolores de cabeza, el antiinflamatorio. Por eso, en este caso, después lo comento que habrá que ir con cuidado con personas que puedan tener predisposición a hemorragias. ¿Qué combinaciones de plantas son efectivas y seguras para los dolores de cabeza? En el caso de la migraña se suele utilizar el jengibre con el tanaceto para atacar tanto el ataque agudo por el jengibre como para la prevención con el tanaceto. Después, en el caso de cefaleas de tensión, las que se suelen utilizar son la menta con la lavanda, en el caso que hay una cefalea de tensión claramente por estrés, sin otros problemas. La menta ya hemos dicho que en masajes y la lavanda en forma de infusión o de cápsulas. Y después la melisa y la valeriana se utilizan cuando el dolor de cabeza está asociado a estrés, pero sobre todo que hay insomnio. Y por último, el espino blanco junto al romero para las cefaleas estas que hemos dicho vasculares, sobre todo para dolores de cabeza asociados a hipertensión arterial. Esto puede ayudar también cuando hay mala circulación cerebral. Antes de empezar con las plantas es muy importante tener en cuenta las señales de alarma del dolor de cabeza. Es decir, que significa que tendrás que consultar al médico o incluso ir a emergencias. Son, por ejemplo, casos en los que tienes un dolor severo, repentino,
en la cabeza, tipo un trueno o un relámpago, y a veces incluso hay personas con pérdida de conciencia. Esto podría ser una hemorragia subaracnoidea. La aracnoides es una de las membranas de las meninges que rodean el cerebro, y si por debajo de esta membrana se acumula sangre porque se ha roto un vaso sanguíneo, esto puede tener consecuencias muy, muy graves. Puede acabar mal, por eso hay que ir a emergencias. En el caso de que hayan síntomas neurológicos, como es lógico, es decir, si tienes una visión borrosa o dejas de ver en uno de los ojos, está claro que esto hay que ir a emergencias, o tienes dificultades a hablar, que empiezas a tener problemas para articular las palabras, o tienes una debilidad en uno de los lados del cuerpo, en un brazo, una pierna. Esto está claro que hay que consultarlo. Luego, si está asociado a fiebre o a rigidez de nuca, o si hay un dolor que empeora progresivamente muy rápido. Si el dolor de cabeza empieza a ser cada vez más intenso, habrá que valorar. Y también cuando hay cambios en el patrón del dolor. Es decir, que tú tienes un tipo de dolor que siempre es el mismo cuando te viene, pero esta vez el dolor es muy distinto, que no cuadra con lo que sueles tener. Pues esto habrá que consultarlo. Según la intensidad de estos síntomas, pues habrá que ir a emergencias o habrá que ir al médico de familia, dependerá del caso. El tanaceto es la primera planta medicinal, tiene propiedades preventivas para la migraña. Ha demostrado que puede reducir en un 50% la frecuencia de las migrañas y su intensidad. Además, tiene propiedades relajantes y antiinflamatorias, pero a veces se confunde con la manzanilla. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque tiene flores blancas que pertenecen a la misma familia, y en segundo lugar, porque al tanaceto muchas veces se le conoce como matricaria, y resulta que el nombre técnico de la manzanilla es Matricaria camomila, que es parecido. Entonces, esta es la causa de la confusión. El nombre técnico del tanaceto es Tanacetum parterium. También hay que decir que en inglés se conoce como feverfew. ¿Por qué funciona el tanaceto o matricaria? Es porque tiene unas sustancias que se llaman partenólidos, que tienen un efecto de reducir la inflamación y también de evitar la dilatación de los vasos sanguíneos del cerebro, que esto es lo que está relacionado con la aparición de migrañas. También disminuye la liberación de unas sustancias que causan las migrañas, y esto hará que vayan disminuyendo la frecuencia y la intensidad de los ataques. ¿Cómo se usa el tanaqueto? Pues se utiliza principalmente en forma de cápsulas o tabletas que estén estandarizadas. Esto quiere decir que llevan el tanaqueto o la matricaria pulverizada, las hojas secas, y que contienen un 0,2 a un 0,6% de partenólidos, que son estas sustancias que hemos dicho que previenen la migraña. Y suelen ser dosis de 100 a 300 miligramos diarios. La cantidad que llevan las tabletas varía, a veces se toma una vez al día, a veces 2 veces al día. Lo que pasa es que varía con los fabricantes y tendrás que ver cuáles son las instrucciones y la composición. Otra opción es la infusión, que serían hojas secas que se ponen en agua caliente durante 10 minutos, se tapan para que se vayan disolviendo los principios activos, estos partenólidos, y después lo colarás y es lo que te puedes beber una vez al día. Lo que pasa es que es menos práctico, porque como es un tratamiento preventivo, hay que tomarlo mínimo 2 meses y normalmente lo toman 3 o 4 meses, tanto las cápsulas como si es en forma de infusión, y después se va disminuyendo progresivamente. Y entonces muchas veces es más práctico tomarlo en forma de cápsulas o tabletas estandarizadas. Después hay que tener en cuenta que lo que recomiendan en general es que se consuma con comida para evitar molestias digestivas, porque en alguna persona puede dar algún tipo de problema. ¿Cuáles son los errores más frecuentes al consumir tanaceto? En primer lugar, el tomarlo solo cuando hay dolor agudo de cabeza. No es un tratamiento para el dolor repentino de cabeza, es un tratamiento para prevenir la aparición del dolor de cabeza o de la migraña. En segundo lugar, abandonarlo de forma repentina. El problema es que puedes tener un efecto de rebote y empieces con un ataque de migraña, un dolor de cabeza fuerte. Cuando se elimina, al cabo de unos meses, hay que hacerlo de forma paulatina, poco a poco, gradualmente. Después de usarlo durante el embarazo o la lactancia. Hay que evitarlo porque puede provocar contracciones uterinas. Otro error es consumirlo con anticoagulantes sin supervisión médica. Podría existir un cierto riesgo de aumento de hemorragias, entonces habría que consultar, ir con cuidado. Y por último, el confundirlo con la manzanilla, que ya hemos dicho antes que como la manzanilla común se llama Matricaria camomila y el otro nombre que se utiliza para hablar del tanaceto es Matricaria, a veces hay confusión. La segunda planta es el Petasites
o también llamado petasita o sombrerera en español, o butterbar en inglés, y que es muy eficaz para prevenir la migraña, la puede reducir hasta en un 50%, y esto se debe a que tiene efectos en la inflamación, en los vasos sanguíneos, incluso es beneficioso para la rinitis alérgica. El problema es que nunca se ha de utilizar en preparados caseros o sin estandarizar. ¿Por qué? Porque contiene unos alcaloides, como he comentado antes, que se llaman pirrolicidínicos y que pueden dañar el hígado y que se han visto casos en algún producto comercializado. ¿Cómo usar el petasites de forma segura? Hay que usarlo en forma de extractos estandarizados que estén libres del alcaloide que he comentado antes, en cápsulas, y la dosis suele ser entre 50, 75 o 100 miligramos que se toman 2 veces al día junto a las comidas. Procuran que tenga una cantidad de 7,5 miligramos de petasina e isopetasina porque son los principios activos, los compuestos que tienen este efecto de prevención de la migraña. También se recomienda que el tratamiento se mantenga al menos 3-4 meses, porque ya digo que es preventivo, y siempre asegurarse que esté certificado de calidad el producto para evitar los problemas que he comentado hepáticos. Incluso se recomienda que siempre se haga un seguimiento por un profesional de la salud. Se recomienda controlar las transaminasas hepáticas, el AST-ALT o BOT-GPT, como quiera llamarlo, para ver que no haya alguna afectación del hígado. ¿Quién no debe tomarlo? Pues el que tenga problemas del hígado previos, las mujeres embarazadas o que estén amamantando, también los niños menores de 12 años no deben tomarlo, y las personas que tengan alergias a este tipo de plantas o de la familia del petasites, aunque esto se aplica también a todas las plantas. Si tienes alguna reacción alérgica, pues no podrás tomarlo. El jengibre es muy interesante porque ayuda en dos frentes. Por una parte, disminuye el dolor en el ataque agudo de migraña, la cefalea aguda, es decir, que no actúa como preventivo, pero también ayuda a combatir las náuseas que se suelen asociar con estas migrañas. ¿Por qué? Porque tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto antiemético, es decir, que sirve para náuseas y vómitos, también mejora la circulación sanguínea y también ayuda con la digestión. ¿Cómo se utiliza el jengibre para la migraña aguda? Normalmente en forma de polvo o de cápsulas, porque es lo que tiene más evidencia científica. En polvo unos 500 miligramos de jengibre o el extracto estandarizado equivalente. Se puede tomar cada 4 horas con un máximo de 2 gramos al día. En algún estudio han visto que era equivalente al uso del sumatriptán. También se puede utilizar en forma de té de jengibre, que en este caso sería una decocción, y puedes tomarla 2-3 veces al día. Lo que pasa es que está menos concentrado y en principio sería menos efectivo para el dolor agudo. No lo explico aquí porque hice un vídeo sobre el tema, te dejo el enlace al final. Por otra parte, también se puede tomar el jengibre masticado, que es útil en el caso de que haya náuseas. Puedes cortar una rodaja que esté limpia y la vas masticando. Y esto puede ser útil. También se puede utilizar en forma de extractos líquidos, unas 10-20 gotas disueltas en agua, pero en esto tengo menos experiencia. ¿Qué precauciones hay que tener con el jengibre? Por una parte, la combinación con anticoagulantes, porque podría predisponer a tener una hemorragia, o personas que tienen trastornos en la coagulación, es decir, una enfermedad que predispone a tener hemorragias. Después, en el embarazo y la lactancia siempre habría que consultar, y si tienes irritación gástrica, problemas de gastritis, tendrás que ir con cuidado. Hay que consumirlo con las comidas porque en dosis altas podría dar molestias digestivas, sobre todo molestias en el estómago. La menta es una herramienta que tenemos para aliviar rápido las cefaleas de tensión porque tiene un efecto relajante local, también tiene efectos antiinflamatorios y también sirve para las náuseas que acompañan las migrañas. Te he dicho antes que se suele usar en forma de aceite esencial, que se ha de diluir en aceite portador para evitar que esté demasiado concentrado, y se aplica sobre las sienes o la zona de la nuca si esto calma el dolor. Pero también está comercializado en forma de rolón que se puede aplicar de forma puntual en la zona en la que te duele, que es muy interesante. Y otra aplicación es en forma de aromaterapia. Se pone en un difusor y el aroma, hay personas que dicen que les calma este tipo de dolor de cabeza. Después también se puede utilizar en infusión, que sería la doble utilidad que tiene la menta, y aquí lo que se utilizan es 1 o 2 cucharaditas de hojas secas por taza, se tapa la taza durante 10 minutos y después esto te lo puedes beber. Colarás primero y te puedes beber 3 tazas al día. ¿Qué precauciones hay que tener con la menta? En primer lugar, lo que he dicho de no aplicar el aceite esencial puro directamente en la piel. Luego, en mujeres embarazadas o en mujeres que estén amamantando, siempre consultar, evitarlo en niños pequeños
Y en el caso de que tengas algún reflujo gastroesofágico severo, pues mejor evitar las infusiones. El sauce blanco es otra opción muy interesante porque tiene salicina que en el cuerpo se transforma en ácido salicílico, que es el precursor del ácido acetilsalicílico, es decir, de la aspirina. Sería como una aspirina natural, que tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos. ¿Cómo se utiliza? En forma de corteza seca o de extractos estandarizados. La corteza seca tienes que hacer una decocción con 2 o 3 gramos por taza, se pondrá a hervir durante 10 a 20 minutos y después esto se deja reposar tapado y al final lo colarás y te puedes tomar 3 a 4 tazas al día. También los extractos estandarizados, que son cápsulas o tabletas, que llevan unos 120-240 miligramos de salicina y se toman con las comidas. Precauciones, pues, si tienes alergia a la aspirina, al ácido acetilsalicílico, personas que estén tomando anticoagulantes o que ya estén tomando aspirina, se pueden potenciar los efectos y que pueda haber una hemorragia. También en embarazadas y en amamantamiento habrá que ir con precaución. Y en caso de niños no se recomienda porque puede dar lugar a una complicación que es la misma que la de la aspirina, que es el síndrome de Reye, por eso se dejó de utilizar en niños, pues en este caso podría haber el mismo problema. La lavanda es otra planta que se utiliza para el dolor de cabeza y que a menudo está menospreciada, pero sirve para aliviar rápido los dolores de cabeza tensionales. También tiene un efecto de disminución de ansiedad demostrado, relajante muscular natural y también mejora la calidad del sueño. Se utiliza sobre todo en la forma de aceite esencial porque es lo más estudiado. Se puede inhalar directamente del frasco 2 o 3 respiraciones. También en difusores ambientales se ponen 3 o 4 gotas. En aromaterapia, y esto ayuda también para los dolores de cabeza y para relajarse. También se utiliza diluido para hacerse masajes en sienes y nuca, 2% en aceite base, como hemos dicho en otras opciones, y también está comercializado en forma de rolón, que está preparado para los dolores de cabeza y para aplicárselo directamente. Después hay otras formas que también pueden ser útiles, como las infusiones de lavanda, pero en este caso es más para situaciones de ansiedad, pero indirectamente ayudaría a bajar el dolor de cabeza. También se combina con técnicas de relajación. ¿Qué precauciones hay que tener con la lavanda? Lo mismo que en otros casos, que el aceite esencial no se ha de aplicar directamente, sino que hay que diluirlo en un aceite portador, quizá hacer primero una prueba sobre la piel con una pequeña cantidad para ver que no haya una reacción, no ingerirlo, por supuesto, y habrá que ir con precaución en embarazadas y en niños, siempre consultar. La melisa o toronjil también es una planta muy interesante que hay evidencia de que disminuye o reduce el dolor de cabeza, pero no directamente, sino actuando a unas de las causas más frecuentes de dolor de cabeza, que son la ansiedad, el estrés y la tensión, porque tiene efectos ansiolíticos y de disminuir el estrés, también de disminuir la tensión muscular, de mejorar la calidad del sueño e incluso de mejorar los problemas de aparato digestivo relacionados con el estrés. ¿Cuáles son las formas de uso de la melisa? En forma de infusión o en forma de extractos. La infusión se hace con 2 o 3 hojas frescas o 1 o 2 cucharaditas de hojas secas de melisa y esto se dejará reposar 5 o 10 minutos tapado en agua caliente. Y después lo cuelas y te puedes tomar 2 o 3 tazas al día. Normalmente se usa antes de situaciones estresantes que te pueden hacer que te duela la cabeza. Los extractos se pueden utilizar en forma de tinturas, 30-60 gotas al día, 3 veces al día, y también las cápsulas estandarizadas según las indicaciones del producto y a veces se dan en combinación con otras plantas medicinales, que son relajantes. La valeriana es otra planta medicinal que es útil porque ataca una de las causas que hay detrás del dolor de cabeza, que es el dormir mal. Lo que hace es como una especie de reseteo de tu ciclo natural de vigilia-sueño y tiene beneficios para mejorar la calidad del sueño, mejorar la ansiedad nocturna, también mejorar la tensión muscular y prevenir los dolores de cabeza por falta de descanso en general. ¿Cuáles son las formas de uso de la valeriana? Se utiliza sobre todo la raíz seca en forma de decocción, sería el té de valeriana, y se toma 1 o 2 horas antes de ir a dormir. También hay cápsulas, extractos líquidos, extractos secos, que están comercializados, hay que seguir las indicaciones de los fabricantes, ver que sean de calidad, pero como ya hice un vídeo sobre el tema, te dejo el enlace al final. La grifonia podemos considerar que es una estrella emergente, una planta nueva, entre comillas, que empieza a mostrar evidencias de que es útil. ¿Por qué? Porque el secreto es que tiene 5-HTP, que es 5-hidroxitriptófano, que se transforma
o es un precursor de la serotonina, que es un neurotransmisor que está en nuestro cerebro. E interviene en los estados de ánimo y también en la producción de las migrañas. Por eso, el consumo de Grifonia ayuda a prevenir migrañas que son crónicas o recurrentes, también dolores de cabeza relacionados con el estado de ánimo, también mejora el estado de ánimo y hace que el sueño sea más reparador. La Grifonia se utiliza sobre todo para prevenir las migrañas en forma de extractos de Grifonia en cápsulas o comprimidos que lleven un 10-15% del 5-HTP, la molécula esta que hemos dicho que era un precursor de la serotonina. En total se consumirían de 5 a 200 miligramos de 5-HTP al día, en 1 o 2 tomas diarias. Se empieza por una dosis baja de 50 miligramos inicial y se va aumentando. Normalmente por la noche o antes de las comidas, y es más efectivo, según la investigación, cuando se toma con magnesio y riboflavina, que es la vitamina B2. Y el tratamiento ha de durar al menos 2 o 3 meses para ver el efecto. En el caso de que sea una cefalea asociada con ansiedad, se dan dosis un poco más bajas, de 5 a 100 miligramos de 5-HTP en las cápsulas, esto al día, y se suele combinar con melisa o con valeriana. ¿Se puede combinar la Grifonia? Sí, ya he dicho que se podía combinar con magnesio y riboflavina, que es la vitamina B2, para la prevención de las migrañas. También se podría combinar con tanaceto, aunque hay menos evidencia, y las combinaciones que hemos dicho con melisa para la ansiedad o con valeriana para problemas de sueño. ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta? En no combinarlo con antidepresivos porque podría dar lugar a un síndrome serotoninérgico en el que empieza a haber ansiedad, agitación, puede haber delirios, convulsiones, espasmos musculares, rigidez y puede ser un problema grave. Entonces no hay que hacer esta combinación y hay que ir consultando con el médico si quieres tomar esto y estás tomando otras medicaciones. Después no tomar en el embarazo ni durante la lactancia y en personas que tienen epilepsia o Parkinson o enfermedades neurológicas siempre consultar primero. El espino blanco es otra planta que es algo así como un afinador natural del sistema circulatorio. Aunque no es la primera opción en la que pensamos cuando hablamos de dolores de cabeza, en algunos tipos en los que está implicada la circulación cerebral puede ser útil porque mejora esta circulación cerebral, ayuda a regular la presión arterial, por eso es interesante en dolores de cabeza relacionados con la presión arterial elevada, aunque no suele dar síntomas, y también tiene efectos cardioprotectores y reduce un poco la ansiedad. ¿Cuáles son las formas de uso del espino blanco? Hay preparados estandarizados, extractos secos que se utilizan de 300 a 600 miligramos al día, tinturas, 20-40 gotas 3 veces al día, cápsulas. Según la composición hay que seguir las indicaciones del fabricante y también hay infusiones en las que se utilizan 1 o 2 cucharaditas de flores y hojas y puedes beber 2 o 3 tazas al día. ¿Qué precauciones hay que tener con el espino blanco? Que puede interaccionar con medicamentos que se toman para el corazón, también puede potenciar efectos de los anticoagulantes y pueda predisponer a hemorragias, o sea, habrá que ir con cuidado. Y también en el caso de embarazo o de lactancia, siempre consultar y no consumirlo sin supervisión. El romero se utiliza menos para el dolor de cabeza, pero a veces se usa en combinación porque tiene un efecto vasodilatador y antiinflamatorio que puede ser interesante y que puede potenciar el efecto de otras plantas. Se puede usar en forma de infusiones o en forma de extractos, en cápsulas, pero no voy a hablar aquí porque ya hice un vídeo sobre el tema que te dejaré el enlace al final. ¿Cuáles son los errores más peligrosos al consumir plantas medicinales? Pero casi te diría que en general. Son 5. En primer lugar, el combinar sin conocimiento plantas medicinales. Esto es como mezclar medicamentos al azar. Hay que tenerle un respeto porque se pueden potenciar efectos indeseables, pueden tener efectos tóxicos según qué combinaciones, puede haber interacciones que son desconocidas, entonces habrá que ir con cuidado. En segundo lugar, el usar la misma planta para todo tipo de dolor. Es como usar un martillo para todo y a veces hay que usar un destornillador. En este caso hemos hablado que había plantas que eran más indicadas para la migraña o para la cefalea de tensión o para otros tipos de dolor de cabeza y combinaciones, pero hay que ir con cuidado en distinguir qué tipo de dolor de cabeza es, para aplicar lo que sea necesario. En tercer lugar, no respetar las dosis, es decir, las dosis precisas. Esto es como los medicamentos, que no es porque sea natural, aquí lo puedes tomar como quieres, no, porque si te excedes puede ser que tenga toxicidad, que se acumule con el tiempo en el organismo y de problemas, puede tener efectos secundarios, pero también puede ser que tomes dosis insuficientes y que no te sirva para nada.
En cuarto lugar, ignorar las contraindicaciones. Ya hemos hablado de problemas que podía haber con el embarazo, con la lactancia, problemas de interacción con medicaciones, problemas previos que puedes tener que se pueden empeorar al consumir según qué plantas medicinales, también problemas de alergias, todo esto habrá que tenerlo en cuenta. Y en quinto lugar, el abandonar la medicación convencional sin supervisar. Es decir, el tomarse la planta medicinal y dejar el tratamiento que estás tomando habitualmente o que te ha puesto el médico. Esto no se tiene que hacer porque las plantas son un complemento, pero no es un tratamiento que se ha de tomar excluyendo lo demás, entre otras cosas porque si dejas bruscamente el tratamiento convencional o un medicamento que estés tomando, es posible que haya efectos de rebote o que empeora la situación o que haya complicaciones graves y que luego sea muy complicado manejar. Entonces, lo que hay que recordar es que las plantas medicinales hacen un efecto por la combinación química que tienen, que hay que tenerles un respeto y hay que seguir las recomendaciones que se indican para evitar complicaciones. Tal como te he dicho antes, te dejo los vídeos sobre el jengibre, la valeriana y el romero para complementar lo que he comentado en este vídeo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.